el ascenso del Lestat, los vampiros al borde de quedar expuestos y una amenaza que lleva siglos esperando despertar. En el día de hoy les resumo el vampiro Lestat. Arrancamos con una subasta secreta a la que asisten Armand, Louis y el mismísimo Raglan James. Allí se subastan 2 lotes pertenecientes al Lestat, y aunque el subastador destruye el primero como parte de una performance, el segundo, que son varias copias en vinilo, sale a puja. Entonces, a través de la voz en off del Lestat, conocemos su historia. Al parecer, Lestat ha formado una banda llamada, como no, el vampiro Lestat, que trabaja bajo la protección de su abogada, Christine Clare. Sin embargo, tras la publicación de entrevista con el vampiro, ha quedado expuesto. Y para evitar sospechas sobre su verdadera naturaleza, utiliza un doble que se hace pasar por él en público. Pero Daniel Molloy intenta entrevistarlo para un documental, convenciéndole de publicar su propia versión de la historia con Louis, aunque Lestat está medio negado a ello, ya que en un flashback se revela que Lestat en una videollamada con Louis descubrió que Entrevista con el vampiro ya había sido publicada, pese a que Louis había intentado impedirlo, y tras leerlo estalló de rabia por la imagen que Daniel había dado de él. Entonces, descubrimos que se mensajea cariñosamente con alguien llamado Tua, y durante un concierto en Detroit pierde el control y muerde a una fan que sube al escenario, con tan mala suerte que la chica había consumido sustancias y Lestat acaba intoxicado. Por lo que esa misma noche se enfrenta a la aquelarre local, la Banda del Colmillo, que lo acusa de romper las leyes que protegen el secreto de los vampiros con su música, pero cuando está a punto de ser derrotado, Daniel y otro vampiro acuden en su ayuda. Sin embargo, la pelea termina en la fiesta privada de la banda, donde todos descubren horrorizados que Lestat realmente es un vampiro, por lo que este escapa volando y por fin se reúne con Tua, que resulta ser Gabriela, su neófita, amante y también su madre. De esta manera, viajamos al pasado, hasta 1772, para conocer la infancia de Lestat junto a su familia aristocrática. Resulta que su mamá Gabriela siempre lo defendía de su padre y sus hermanos, ya que el joven lidiaba con una fuerte tartamudez. Y ya de adulto, unos aldeanos les pidieron ayuda para acabar con una manada de lobos, así que Gabriela animó a Lestat a cazarlos, pero quedó gravemente herido, por lo que mientras ella lo curaba, él le confesó que deseaba ejecutar a sus hermanos, y ella admitió que nunca quiso pertenecer a ningún hombre, además de que le quedaba poco tiempo de vida. De vuelta al autobús de la gira, al que Gabriela llega haciéndose pasar por Sofía, Lestat encuentra a Christine y al resto de la banda hablando sobre el descubrimiento de que es un vampiro, y mientras responde a sus preguntas, uno de ellos decide abandonar el grupo, aunque Lestat le advierte que no cuente nada. Más tarde, Lestat y Gabriela conversan tras décadas separados, y al rato salen a cazar juntos, hasta que Christine llama a Lestat para reunirse con él por una denuncia relacionada con los destrozos del hotel de Detroit en el que se peleó con la Banda del Colmillo. Allí descubren que el propietario del hotel es el mismísimo Louis, quien exige una compensación por los daños. Sin embargo, la conversación acaba derivando en una discusión sobre el libro de Daniel, y Lestat invita a Louis al concierto de esa noche. Así que poco después, Louis se reencuentra con Daniel y le reprocha haber publicado el libro sin su consentimiento, pues eso terminó de romper su relación con Lestat. Pero en ese momento, Daniel le presenta a Raglan James y Rashid. James le pide ayuda para acabar con la Banda del Colmillo, liderada por Bruce, el mismo vampiro que abusó de Claudia en el pasado. Y mientras eso sucede, Lestat y Gabriela recuerdan cómo él la convirtió en vampira y ambos acabaron con toda su familia. Poco después, Daniel los llama para continuar el documental, y durante la entrevista le pregunta a Lestat por la tartamudez que sufrió de niño, algo que enfurece al vampiro. Lestat explica que tartamudeó desde los 9 hasta los 29 años, tras presenciar la quema de 4 mujeres acusadas de brujería. Solo logró superarlo al escuchar tocar el violín a Nicolas de l'Enfant, su primer amor, y 2 años de ejercicios vocales. Después cuenta cómo rescató a Nicolas de las garras de Armand. Sin embargo, Nicolas acabó descubriendo su verdadera naturaleza, por lo que Lestat terminó convirtiéndolo en vampiro. Pero este era imposible de controlar y terminó enloqueciendo hasta el punto de arrancarse una mano, por lo que Lestat pidió ayuda a Armand para deshacerse de él, y este acabó quemándolo. Además, Lestat también le revela a Daniel que su madre falleció tiempo atrás, mintiendo. Por otro lado, Louis encuentra a Bruce, a quien tortura mientras lee el diario de Claudia y lo ejecuta. Y de nuevo con Lestat, sufre un accidente de auto tras alucinar con Magnus, el vampiro que abusó de él y lo convirtió a la fuerza. Así que para calmarse, actúa esa misma noche en Toronto, donde llega incluso a levitar. Cosa que se vuelve viral, así que la policía detiene su autobús, pero Lestat hipnotiza a la gente y la gira continúa, mientras que Louis sigue incapaz de superar el fallecimiento de Claudia y suele ir al restaurante donde trabaja Regina, una joven idéntica a ella.
Durante el viaje, Daniel vuelve a preguntarle a Lestat por su madre Gabriela, y él explica que terminó entrando en un estado catatónico y pidió fallecer bajo el sol. Sin embargo, un flashback a 1790 muestra cómo ambos planeaban nuevas identidades para recorrer Europa. Poco después, Daniel se reencuentra con Armand, a quien sigue odiando por haberlo convertido contra su voluntad. Y aunque Armand intenta disculparse, Daniel se niega a escucharlo. Mientras tanto, Lestat recuerda cómo tuvo su primer encuentro con Gabriela. Entonces, más tarde Armand también se reúne con Lestat, a quien pide perdón por haberlo atacado y ocultarle la verdad a Louis, pero también le suplica que deje de cantar, ya que sus conciertos solo animan a otros vampiros a reproducirse. Pero Lestat le ignora y lo invita al concierto, donde aprovecha para burlarse de él y de las grandes leyes vampíricas. Así que Armand advierte a Daniel de que las acciones de Lestat provocarán que la gran conversión destruya a todos los vampiros. Pero, al terminar el concierto, un vampiro creyente dispara contra Lestat, y aunque él sale ileso, Christine resulta herida, provocando que toda la banda renuncie. Entonces, Lestat recuerda cuando Gabriela fantaseaba con convertirse en el mal absoluto y reinar juntos para siempre, por lo que cuando ella regresa al autobús, convence a Lestat de escuchar las voces de los demás vampiros. Y entre tanto, Louis llega a un acuerdo con Regina para que finja ser Claudia a cambio de dinero. Entonces, tras el atentado, Lestat finge su fallecimiento y soborna al equipo para mantener el secreto. Además, Gabriela se convierte en su representante y contrata a Sam para producir el álbum en secreto junto a la banda. De esta manera conocemos un recuerdo del pasado de Lestat, en el que Marius, un vampiro milenario, creador de Armand y antiguo mentor suyo, lo saca de su tumba para revelarle que Akasha lo ha elegido como nuevo guardián de los cuerpos inmóviles de los padres de todos los vampiros, es decir, ella misma y Enkil. Aunque Lestat rechaza esa responsabilidad, pero Marius le advierte del peligro, pues teme que Akasha despierte y extermine a su propia especie. Por otro lado, Daniel entrevista a varios fans para investigar la desaparición de Lestat, descubriendo que están siendo manipulados por Armand, así que lo enfrenta. Pero en ese momento, Armand le confiesa que lleva enamorado de él desde hace décadas y le revela que Sofía es en realidad Gabriela, la madre de Lestat, y este último recuerda cómo en el pasado cuidaba de Enkil y Akasha, hasta que ella despertó y bebió de su sangre. Por otro lado, Louis continúa con su acuerdo con Regina, fingiendo ser padre e hija, aunque más tarde, Lestat, mientras graba una nueva canción, recibe varios mensajes de Louis y acude a verlo. Allí conoce a Regina y queda completamente en shock por su enorme parecido con Claudia. Sin embargo, tras examinarla, confirma que no es ella y le pide a Louis que deje de verla por su propio bien. Tras eso, Lestat compone una canción dedicada a ella, aunque tiene una discusión con la banda al no sentir su música como él, y como ya han tenido varios enfrentamientos por ese motivo, todos le piden que los convierta en vampiros, pero a pesar de que Lestat les advierte de que la sangre de Akasha que corre por su cuerpo es completamente incontrolable, todos siguen ofreciéndose, excepto Larry, que decide abandonar la banda. Así que en una estación de metro, Armand aparece y provoca que Larry se lance a las vías. Tras eso, se publica el álbum de Lestat, pero no obtiene el éxito que esperaba. Aún así, organizan un concierto para 50,000 vampiros. Sin embargo, Louis, que parece haber mejorado su relación con Lestat, cree que es una pésima idea, pues alguien podría intentar eliminarlo. Antes del concierto, ambos se reúnen con Daniel, que quiere dar un cierre a la historia de Lestat. Pero Lestat asegura que la historia termina ahí, algo que decepciona a Daniel al reducirse, según él, a una historia de amor entre Louis y Lestat. Además, Daniel deja entrever que también mantiene una relación con alguien. Después, los vampiros acuden al ensayo, donde Louis conoce por fin a Sofía, sin saber que es la madre de Lestat. Sin embargo, pronto un video del documental de Daniel se hace viral y revela públicamente que Sofía y Lestat tienen encuentros, y que ella es su madre, por lo que Louis se enfurece con Lestat, pero este sufre un ataque de pánico, y de esta manera, Louis se da cuenta de la relación de abuso que tiene con Sofía, y consigue calmarlo. Entonces, más tarde visitan a Merrick Mayfair, una poderosa bruja que realiza una sesión de espiritismo para contactar con Claudia y ayudarles a encontrar algo de paz. Aunque cuando Claudia se manifiesta, está llena de ira y le dice a Louis que lo odia, pues siempre antepuso su propia felicidad y solo la utilizó. También culpa a ambos de todas las desgracias que sufrió por su relación tóxica hasta acabar falleciendo, y además confiesa que ni siquiera ha podido reencontrarse con Madeleine, el único amor puro que tuvo, así que les exige que no vuelvan a llamarla. Por lo que ambos quedan destrozados tras la sesión, pero mantienen una conversación sincera, con la que deciden intentar sanar su relación y empezar de cero, cuando de pronto aparece Alex. Y antes de que Lestat pueda reaccionar, Armand y Daniel arrebatan la cabeza a los vampiros.
De esta manera, nos trasladamos a la mente de Lestat, donde se ve obligado a revivir algunos de los momentos más importantes de su vida. Allí se reúne con figuras como su padre, Magnus o Gabriel, quienes le explican que ha llegado el momento de enfrentarse a todos sus fracasos. Lestat pregunta por Claudia, pero le responden que ella ya dijo todo lo que tenía que decirle y no desea volver a verlo, aunque Gabriel le aclara que él todavía no ha fallecido. Mientras tanto, Louis despierta cautivo junto a Armand, quien le reprocha todas las veces que lo ha traicionado. Entonces descubre horrorizado que le ha arrebatado la cabeza al ver su propio cuerpo frente a él, y Armand lo obliga a escribir una carta pidiéndole perdón. Sin embargo, Louis se niega, hasta que Armand le recuerda que solo sigue con vida gracias a la poderosa sangre de Lestat y de Akasha que corre por sus venas. Además, le revela que Farid está controlando sus constantes vitales, que él tiene el cuerpo de Lestat y Daniel su cabeza, y que también ha capturado a Regina. Al mismo tiempo, Magnus continúa sometiendo a Lestat a un duro juicio por todos los errores que ha cometido, aunque él se burla de su creador y pide que sea Gabriel quien presida la reunión. Mientras tanto, Louis suplica que liberen a Regina, pero Armand le confiesa que ella llevaba tiempo trabajando para él, aunque la joven insiste en que fue manipulada, por lo que Armand amenaza con ejecutarla si Louis no le pide perdón. Pero como Louis sigue sin creerlo, Armand le demuestra su poder obligando a uno de sus colaboradores a pasar a mejor vida. Después amenaza con hacer lo mismo con Regina, así que Louis acaba cediendo y le escribe su perdón, y luego continúa de forma telepática, ya que está al borde de fallecer. Mientras tanto, Gabriel obliga a Lestat a revivir el trauma de su infancia, cuando presenció la ejecución de varias brujas, haciéndole ver que él terminó condenando a Claudia del mismo modo. Al mismo tiempo, Daniel recibe la visita de Raglan James, quien intenta hacerse con la cabeza de Lestat para garantizar que el concierto se celebre, y así desencadenar la gran conversión. Entonces, Armand acepta las disculpas de Louis y libera a Regina tras amenazarla para que guarde silencio, mientras que el juicio contra Lestat continúa, donde lo acusan de sentirse impune gracias a la sangre de Akasha y de no asumir nunca las consecuencias de sus actos. Sin embargo, cuando termina derrumbándose, aparece Paul, el hermano de Louis, quien le agradece haber amado a su hermano y le devuelve la paz. Y así, lo siguiente que recuerda Lestat es despertar en su autobús junto a Gabriel, Raglan James y los miembros de la banda, listo para actuar ante miles de vampiros, descubriendo que Louis también consiguió sobrevivir. Por lo que meses después termina de relatar sus memorias y sale al balcón de su apartamento, donde contempla una ciudad completamente devastada por las consecuencias de aquella noche. Y hasta aquí el resumen, amigo. Deja tu like y suscríbete, me ayudas mucho así. Pon en comentarios qué te pareció esta trama. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima.